hoy con toda la iglesia, que es comúnmente conocido como el de los discípulos de Emaús. Y cuenta el caso de dos discípulos que volvían de Jerusalén después de haber visto cómo a Jesús lo apresaban, lo torturaban y moría en la cruz. Y entonces, bueno, Jesús se encuentra con eso, pero primero de una manera que no se dieron cuenta que era él, y eso da pie a un diálogo que es lo que un poco vamos a tratar de aprovechar, porque es Jesús resucitado el que se les aparece y por lo tanto es un texto bien pascual. El primer día de la semana, dos de los discípulos que iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén, en el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decía: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bueno, para los que puedan y deseen hacerlo, por ahí lo pueden luego tomar en sus casas el Evangelio de San Lucas, buscar el capítulo 24 y recorrer de nuevo este texto porque tiene mucha riqueza. Vamos a tratar de tirar un par de líneas nada más. Lo primero que llama la atención es el semblante triste. A mí por lo menos me convoca. Dos discípulos, dos de los que estuvieron cerca de Jesús, vuelven de Jerusalén después de haber vivido la Semana Santa de su época, pero tristes porque no saben que Jesús resucitó y porque creen que todo terminó allí en la cruz.
pero también tristes porque ellos pusieron una expectativa excesiva o desacertada, mejor dicho, creyendo que Jesús era el líder que los iba a conducir a una lucha con armas, como había un grupo de gente que lo pensaba. Por eso dicen, creíamos que era Él el que nos iba a liberar, ¿no? A ver cómo dice, eh, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. O sea, ellos tenían la expectativa que el Mesías iba a ser un rey que iba a poder reunir realmente y organizar militarmente a Israel para liberarse de la esclavitud, del dominio de los romanos. Bueno, pero claro, volvían tristes y desalentados porque habían visto que ese hombre, que ellos tenían esa expectativa, había terminado en la cruz. Y esto es lo que genera en Jesús esa respuesta con sabor a reproche cuando le dice, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos antes de entrar en su gloria? Como diciendo, pero ustedes no se acuerdan que los profetas ya hablaban de que el Mesías no iba a ser un Mesías triunfador desde el punto de vista mundano, sino que al contrario lo iban a torturar, asesinar, como ya lo dicen el profeta Jeremías, el profeta Isaías, muy, muy, muy claramente hablando del Mesías. Entonces, era necesario entonces que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. ¿No lo leyeron en los profetas? ¿Cómo? Bueno, entonces dice, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les mostró en las Escrituras todo lo que se venía diciendo del Mesías, para que ellos entraran un poco ahí, a entender este misterio que es tan difícil, que es el misterio de la cruz. Nosotros mezclamos todo y pensamos que la cruz es un mal, terminamos a veces creyendo. Y como un niño que entra en la iglesia y tantas veces pasa y dice, mamá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué está ahí ¿por qué lo mataron? ¿Por qué tiene sangre? ¿Por qué lo lastimaron? Etcétera, ¿no? O sea, nosotros también en la vida concreta, ante una situación difícil, una desgracia, una enfermedad, un accidente, algo duro y doloroso que nos pasa, tendemos a identificarlo mágicamente, automáticamente con algo malo. Y no siempre algo es mal, el mal. Mucha gente a veces viene a hablar con el sacerdote y le dice, padre, ¿qué mal hice yo para que me pase esto? ¿No? Entonces yo le digo, mirá, ¿qué mal habrá hecho él para que lo crucifica? Entonces, bueno, es propio de esa mentalidad que tenemos arraigada y que no responde al Evangelio, de que las cosas dolorosas, aún la muerte, la consideramos como un alejamiento de Dios. Y en realidad no. Para nosotros está no solo el testimonio de Jesús, que por fidelidad al Padre caminó decidido hacia la cruz para salvarnos, sino también el testimonio de los mártires. Tantos mártires que por no claudicar en su fe fueron capaces de sostenerse aún a riesgo de perder la vida. Entonces esto es lo que nos cuesta a ellos, a estos discípulos y a nosotros también permanentemente hasta eterno. Que este sacrificio de Jesús es un sacrificio liberador y que la libertad que ellos esperaban que el Mesías lograra reuniendo un ejército y peleando con los romanos, en realidad era otra la libertad a la que apuntaba Dios, era la libertad frente al pecado. Por eso dice, en otra parte en el Evangelio de San Juan, la verdad los hará libres, y lo aclara después, ¿no? Que los que somos esclavos, cuando somos esclavos del pecado. Bueno, por eso Jesús, cuando acepta la invitación, está atardeciendo, seguir solo por un camino de esos era peligroso. Entonces los discípulos le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Bueno, él acepta la invitación, entra con ellos a la casa, se sienta con ellos a la mesa
Pero claro, cuando toma el pan lo hace de una manera muy notable y dice, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Parece algo obvio, pero no. Ellos empezaron a reconocer ahí el rito eucarístico, la fracción del pan. Entonces dice que lo reconocieron, se les abrieron los ojos, pero el justo había desaparecido de su vista, como marcando que si ya está en la Eucaristía, ya no hace falta la visión física, digamos, de Jesús, ya lo tenemos allí. Bueno, en ese mismo momento, entonces regresan a contarle al resto de los discípulos que sí, que es verdad, que Jesús ha resucitado y que a ellos les pasó este encuentro en el camino. Este es un poco el texto y algunas señales para nosotros, ¿no? Este texto era el que fue elegido como el paradigmático de la sinodalidad. Pero en realidad lo leí porque sale hoy en la guisa de hoy. Pero de paso nos viene bien porque sínodo significa caminar juntos, caminar con otros. Entonces acá Jesús nos muestra cómo caminar con otros. Jesús se acerca discretamente, sin mostrar toda su realidad porque no lo reconocen al principio. Los deja hablar, aunque estén diciendo barbaridades. Los escucha. Y entonces llega el momento que Jesús pregunta, ¿de qué vienen hablando? Bueno, ellos se sorprenden porque dicen, ¿cómo no estás informado? ¿No lees las redes? O sea, ¿cómo puede ser que vos que venís de Jerusalén no te enteraste de esto tan importante que pasó, que toda la ciudad se conmovió frente a la manera como mataron a este profeta, a este hombre de Dios? Y Jesús tiene una pregunta muy interesante porque les dice, ¿qué cosa? Y lo interesante de esta pregunta no es las letras con las que se forma la pregunta, sino la actitud, ¿cómo decirlo? Prudencial, ¿no? Cuando uno quiere tirarle la lengua al otro, usa esta pregunta, ¿qué cosa? ¿A qué te referís? ¿De qué estás hablando? Es una pregunta que apunta a querer entender al otro. Al principio parece medio artificial si uno no lo lee bien y hasta falsa, ¿no? ¿Cómo Jesús no va a saber lo que pasó si le pasó a él? Pero es que justamente sabe Jesús que los otros tienen que aprender a decir lo que les pasa, a ponerle palabras, a escucharse. ¿Qué cosa? Les preguntó. Entonces ellos le dicen, ya largamente, lo referente a Jesús, que fue profeta. Todo el pueblo, nuestro sumo sacerdote y jefe lo entregaron, lo condenaron a muerte. Nosotros esperábamos de él. Y bueno, después dice que es verdad que algunas mujeres fueron al sepulcro, no lo encontraron, volvieron diciendo, etcétera, etcétera. Pero a él no lo vieron, terminan todo ese relato, ese largo relato, ¿no? Y ahí es donde Jesús toma pie para decir, bueno, pero entonces no entendieron ustedes que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir. La importancia central de la fracción del pan, porque es el momento del encuentro con Jesús, ya que el pan partido es un símbolo del cuerpo entregado, que justamente este sacrificio que ellos no habían entendido del Mesías se simboliza en la celebración de la Eucaristía. Y finalmente el sentirse enviados a misionar, ¿no? O sea, a comunicar a los demás hermanos que es verdad, que el Señor ha resucitado. Bueno, todo esto y mucho más es un poco lo que estamos invitados a vivir en la Pascua. Reconocer a Jesús, su amor, su entrega, celebrarlo en la fracción del pan y anunciar que está vivo a los hermanos.